Muy buenas noches, César, Ernesto. De igual manera Buenas noches. damos la bienvenida a la ingeniera Sandra Valivieso, quien es tutora virtual correspondiente a este segundo módulo del diplomado en informática educativa y tecnologías en el aula. Entonces, voy a dar paso a la ingeniera Sandra Valivieso. Ella es una especialista en el área de tecnología de la información, quienes también les va a acompañar durante estas 6 semanas que tiene de duración este segundo módulo. Entonces, bienvenida Sandra y bueno, una vez más agradecerte por tu compromiso y acompañarnos en ese diplomado. Adelante, ingeniera Sandra Valivieso. Gracias, Freddy. Buenas noches con todos. César, Ernesto, ¿cómo están? Buenas Noches. noches. Buenas noches. Buenas noches. Es un gusto estar con ustedes esta noche. Iniciamos una nueva etapa de este diplomado con lo que es el software educativo. ¿Cómo les ha ido con la evaluación inicial? Muy bien, muy ¿Han bien. de- ¿Sí han desarrollado ya la evaluación inicial? César. No, profesor, la encontré cerrado ya la ventana. Disculpe. Sí. Luego puedes volver a ingresar porque ya está activo. Ya, Ernesto. gracias. Ernesto, ¿tú sí la has desarrollado? Sí, sí, ya lo hice. Sí. Ya, muy bien. ¿Qué les ha parecido el examen, la evaluación? Era de una u otra forma para verificar en qué nivel o qué conocimientos teníamos acerca de lo que es software, visto que en el módulo 1 han visto todas las herramientas que se pueden utilizar de Internet y esta vez ya ingresamos al manejo de lo que es software educativo multimedia. Partimos definiendo lo que era software, cómo lo podríamos definir, porque es una de las preguntas que estaba en la evaluación. Ernesto. Bueno, es un conjunto de programas, de instrucciones que utilizamos para hacer tareas en una computadora, ¿no? Exacto, muy bien. ¿De qué especialidad son? A ver, ¿me podrían indicar, César? Soy profesor de educación, profesor de educación primaria. Educación Estoy primaria, encargado, muy bien. sí, ¿Estás encargado del aula de innovaciones? sí, profesor del CIAGIE también, encargado Ah, de todo eso. muy bien. Buenas noches, Juan. Juan, bueno, esperamos que se termine de conectar Juan. Ernesto, ¿tu especialidad? Bueno, soy de secundaria, especialidad física y química. Física y química. Ah, interesante. Sí, ¿Y cómo van con el, en tu caso, Ernesto, el manejo de la computadora? sí, sí. eh, Lo manejo, pues, tengo experiencia, ¿eh? Hay experiencia. Ah, qué bueno. Juan. Buenas noches, Juan, ¿me escuchas? Bien. Vamos a, voy a presentarles una diapositiva un poco para repasar lo que se ha presentado esta semana. Esta semana vamos a trabajar todo lo que es una conceptualización de lo que es software educativo multimedia, para tener bien claro y a la sexta semana tener un producto final ya. La idea es llegar a elaborar, en este caso, un software educativo multimedia, de acuerdo a las especialidades de cada uno de ustedes, pero vamos a hacerlo de forma pausada, teniendo los conceptos claros, siguiendo una secuencia y terminamos con la validación de este software o la evaluación, mejor dicho, de un software. ¿Han tenido experiencia con el manejo de software educativos en sus instituciones? César. He aplicado más que todo, profesor, guiándome de ahí de algunos programas que nos facilitan Ya. para poder ¿Qué hacer programas son los que algunos manejas? mm, más que todo, por ejemplo, ahí nos hemos estado haciendo con ¿cómo se llama este seguro educativo que nos brinda el Ministerio de Educación y uno del miedo? El Excel Learning.
Ese Sí, lo he también. visto instalado en las VLPC. El Sí. Scratch también lo he visto instalado. Buenas noches, Edgar. Buenas noches, no sé si me escuchan. Sí, ¿cómo estás, Edgar? Buenas noches, te habla la ingeniera Sandra Valdivieso. Ingeniera, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Acá ¿Qué tal? incorporándome al webinar, no sé si están copiándome claro. Sí, sí, se te escucha claro. Bienvenido. Estamos recogiendo algunos saberes, algunos conocimientos para entrar a explicar y a compartir algunas ideas de lo que es software educativo multimedia. Hilder, buenas noches. Correcto. Hilder, ¿me escuchas? Me parece que tiene problema Juan. Buenas noches. Bueno, mientras esperamos que se conecten en forma correcta. Edgar, ¿cuál es tu especialidad? Buenas noches, ¿me pueden escuchar? Sí, ¿es Juan o Hilder? Buenas noches, soy Juan. Mucho gusto, ingeniera. Desgraciadamente me comunico de Arequipa y tenemos conectividad limitada debido a a la convención minera. El ancho Ah, de banda se ha dedicado básicamente a la conexión minera, por eso voy a permanecer silenciado. No sé si hay ya. alguna forma que pueda enviarle texto, Sí, no habría problema porque ahí tienen en la parte inferior, tienes el chat. donde dice preguntas, creo. Sí, o en la parte inferior, ¿no tiene la opción de chat? No tengo ninguna opción de ¿No? chat aquí. No. Ya. Entonces, en preguntas, Listo. Muchísimas gracias y ¿ya? disculpen esta Mm, limitación de conectividad por esta semana. No te preocupes, Juan. Saludos a todos. Ya, de Gracias. igual manera. Hilder, ¿me escuchas? Sí, buenas noches. Buenas noches. Un saludo a la magíster Sandra Valdivieso, también a los colegas que se están conectando de distintos puntos del país y qué bueno compartir un día más de nuevas experiencias de trabajo con su persona. Muy bien, Hilder, buenas noches. ¿Qué tal, Hilder? ¿Cuál es tu especialidad, Hilder? Bueno, en mi especialidad yo tengo el título de profesor de lengua y literatura, enseño el área de comunicación en segundo grado y cuarto grado A y B. Muy bien, Hilder. Edgar, ¿tu especialidad? Sí, ingeniera. ¿Tu Bueno, especialidad? ingeniera, yo de formación soy farmacéutico, sin embargo hago docencia en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, acá por Ayacucho, en la Escuela de Farmacia y Química. Ya, muy bien. Y en este caso, Edgar y Hilder, su experiencia con el uso de algún software específico. Edgar también. Sí, a ver, respecto a plataformas virtuales, Ya, utilizo Moodle, o ya, estuve utilizando Moodle, eh, pero por limitaciones de conectividad por el hosting tuve que dejar porque ciertamente hay una limitación cuando se conectan al mismo tiempo 40, 50 o 60 estudiantes, ¿no? ya, Entonces, un poco, ahora estoy trabajando con Classroom de Google. ya. Entonces ahí había, sí, a veces la conectividad nos juega un poco en contra para poder trabajar varias personas, en este caso en simultáneo. Sí, pues, Muy bien. ¿Quién más quiere opinar acerca del uso del software? ¿Alguien ha usado, aparte de lo que me mencionaba en este caso César, que ha usado los software del ministerio, como es en este caso el Excel Learning, el Scratch? ¿No lo han utilizado? eh, particularmente, ingeniera, como es más ese software indicado para el sistema escolarizado Mm, primaria, secundaria, me parece, no tuve oportunidad de usar ese de- software. Ya, eh, no, lo he visto, sí, porque hay familiares que son docentes y hacen sus, bueno, he visto que imprimen su registro y ingresan sus notas, sus calificaciones por allí. ya, muy bien, muy bien. Empezamos. ¿Han revisado el material publicado en el módulo?
He visto que Eh, algunos sí han revisado, ¿no? Sí, Sí. bueno, yo estuve revisando ingeniera, pero hay una limitación en cierta manera, justo le A había ver, escrito mm, en el foro respecto a, y prefiero usar yo el Firefox en mis máquinas, siempre uso el ya. Firefox y la presentación se corta casi en dos terceras partes y ya no veo hacia abajo los botones de navegación, tampoco la información. No me ¿Lo has atreví a... visto, lo has vuelto a ver recién porque ya se actualizó algunas opciones? Ah, ya, ya. Sí, No, trata de revisarlo a ver y me comunicas para volver a verificar porque ya bueno, lo he verificado directamente con el Chrome y con el Internet Explorer y no tuve inconveniente, ya se muestra todo. claro. ¿Ya? Y no Bien. revisé con el Chrome tampoco y el Internet No, Explorer no sé. no, pero revísalo con el Mozilla y me avisas. Correcto, ingeniera. Ya. Muy bien. Vamos a empezar un poco, me gustaría que participen, quiero más que quiero una exposición de mi parte, quiero un conversatorio con ustedes, quiero escucharlos y que vaya quedando claro algunos conceptos de los que vamos trabajando, para que una vez que tengamos todo esto bien claro, bien definido, la siguiente semana ya empezamos con lo que es la estructura para poder diseñar un software educativo. Y la tercera semana ya empezamos con la elaboración de recursos para mi software educativo, como por ejemplo lo que son imágenes, lo que son audios que podemos trabajar. Y las otras 2 semanas nos vamos a dedicar a la elaboración, en este caso ya del software, y la última vamos a trabajar lo que son indicadores de evaluación de un software, porque yo sé que el ministerio nos pide cómo evaluamos un software educativo, cómo podemos medir de que este software educativo está promoviendo un aprendizaje significativo en el tema que estamos desarrollando. Yo tengo acá la especialidad de ustedes, entonces me da mucho gusto porque hay una variedad, tenemos aquí una mixtura de especialidades y vamos a enriquecernos de cada una de estas especialidades. No sé si tienen alguna consulta hasta ahí. No hay ninguna. Muy bien. Los temas que vamos a ver ahora vamos a definir en pocas palabras lo que es software educativo multimedia. Vamos un poco a conversar sobre sus características. Vamos a ver los tipos ya con algunos ejemplos más específicos, las funciones, algunas conclusiones y tengo ahí algunos enlaces de interés que me gustaría compartir con ustedes, donde hay algunos software ya creados que pueden utilizarlos o pueden tomarlos como ejemplo para la elaboración de nuestros productos más adelante. Muy bien, empezamos. En este caso ya nos habían dicho lo que era software, es el conjunto de programas, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo lo enlazamos en este caso con la palabra educativo y con la palabra multimedia? Porque un software, por ejemplo, si vamos a lo que es el Office, viene a ser un software, pero ¿en qué momento se convierte, en este caso, por ejemplo, el Office o el Word específicamente en un software educativo, por decirlo así? ¿En qué momento lo podríamos utilizar? ¿Qué característica principal debería tener para decir que es un software educativo? ¿Qué opinan? Al empezar, bueno, puedo opinar, al empezar a redactar, los niños pueden expresar características, descripciones. Ya. En ese aspecto ya, entonces ya están ellos, por ejemplo, ya manejando el Word y están utilizando para hacer sus descripciones y ya se está volviendo, ¿no? Una manera educativa para que ellos puedan manejar este programa. Claro, ¿no? Específicamente, no enseñarles a usar el programa, sino qué podemos hacer en este caso con el Word, ¿verdad? Sí, Pero debe tener una característica principal. Bueno, ya habíamos definido lo que era informática, que es el medio de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, tiene una función educativa. Si el software en este caso no tiene una función, no me va a provocar, no me va a permitir realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, entonces no puedo decir que es un software educativo. Tiene que estar en este caso la connotación de educación para considerarlo como un software educativo.
Por eso les preguntaba si habían utilizado algún software. Por ejemplo, me mencionaban sobre el registro de notas, pero en este caso es un software administrativo más que un software educativo. Entonces vamos ahí aclarándolo y ya definiendo los tipos, en este caso, de software. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O alguna participación? ¿Sí me escuchan bien? Particularmente si ingeniera se le escucha claro. Entonces habría que definir el tipo de software que estamos utilizando, si realmente va a ser administrativo o educativo, dependiendo de las acciones que van a realizar los estudiantes, ¿no? En este caso, Exacto. por ejemplo, el software CMAP Tools, o me imagino que sería un software más educativo, porque en ellos van a hacer sus mapas mentales o cuadros sinópticos los estudiantes, ¿cierto? Exacto, exacto. Con el CMAX Tool voy a, en este caso, crear, por ejemplo, una actividad educativa, que es un mapa mental, ¿no es cierto? Que por ejemplo, lo puedo utilizar yo como docente como una herramienta. Por ejemplo, les presento al inicio como una motivación y para que ellos puedan descubrir, por ejemplo, el tema, o el alumno al finalizar la sesión de aprendizaje me pueden hacer un resumen o en este caso un organizador visual de toda la clase que hemos trabajado. ¿Qué otros, ya que estamos con el tema del CMAX Tool, que es un software que me permite crear lo que son mapas mentales, ¿conocen algún otro software que haga la misma función? Mapas mentales, mapas conceptuales. Edgar, Ernesto. El J-Clip. El J-Clip. ¿Has manejado el J-Clip? Sí, algunas veces lo he hecho, ¿eh? Sí. Sí. En el caso del J-Clip, por ejemplo, me permite crear actividades un poco más, no son tan específicas como en el caso del CMAX Tool, que es para crear mapas, en este caso, mentales. En el caso del J-Clip me permite crear diferentes tipos de actividades, como por ejemplo, un puzzle, puedo crear un crucigrama, puedo relacionar imágenes, puedo hacer diferentes tipos de actividades. Eso también es decir, este conjunto de actividades que me permite hacer, por ejemplo, el J-Clip, puedo convertir en un software educativo, ¿ya? Que ya lo vamos a ir viendo poco a poco, pero me da gusto de que me vayan mencionando los programas que sí conocen. ¿Alguien más? Bueno, sí, ingeniera, quería señalarle particularmente los Smart Tools, el XMIN y también el LaTeX, ¿no? De los tres que normalmente suelo indicar a los estudiantes a utilizar, me quedo con el XMIN a veces, o a veces el Smart Tools por el modo de trabajo que se tiene, ¿no? Exacto. Y también por la experticia que tengan los alumnos con el manejo de la máquina. Sí, algunos prefieren hacer sus mapas mentales en Office, en Word, o algunos tienen el vicio para poder hacer sus diagramas, ¿no? Ah, qué bueno, porque el Visio sí tiene una gama de herramientas para poder crear ese tipo de organizadores. Sí. Continuamos. Otra de las características que tiene un software educativo multimedia es que sea interactivo y motivador. Si el software debe ser interactivo, debe en este caso provocar que el alumno continúe desarrollando las actividades, continúe indagando más de lo que le está mostrando para poder obtener en este caso la información o poder provocar un aprendizaje en él. Recordar que aquí, por ejemplo, el docente cambia su rol y el alumno cambia también, el alumno llega a tener un rol más protagónico con el uso del software educativo, porque él es el que va a manejar, en este caso el docente es el que lo va a guiar. Como lo vemos ahí en la imagen, miren, los alumnos están ahí, el docente les está dando las indicaciones, pero el alumno es el que va a desarrollar, el que va a ir haciendo, respondiendo a las preguntas, desarrollando las actividades que se le está planteando en este caso el software. Pero hasta ahí podríamos decir que es un software educativo, pero cuando se convierte en un software educativo multimedia,
tiene elementos multimedia. ¿Y cuáles son esos elementos multimedia? A ver. ¿Alguien me Audio, puede decir? video, Audio. Muy bien. video, ¿Qué más? video, Ya, video. ¿Qué Texto. más? Texto. Muy bien. ¿Qué más? gráficos, imágenes, Gráficos, lo que son imágenes, ¿verdad? Muy bien. Y con respecto, por ejemplo, a lo que es audios, ¿qué formatos conocemos de audios? El WAP. El WAV, WAV, ¿verdad? ¿Qué otro formato? el MP3, que es el más El- clásico, Exacto, el MP3 que ahora no me permite tener más música en menos espacio, a comparación del WAV que sí me ocupa un poco más de espacio los archivos. Y con respecto a video, el MP4, MP4. exacto, el MP4. Muy bien. También tenemos ahí, por ejemplo, el AVI. pero ocupa mucho espacio. Exacto, el AVI. Se van dando, hay que darnos cuenta ahí, por ejemplo, que hay formatos en que me guardan, digamos, el mismo contenido, pero con formatos diferentes y unos ocupan más espacio que otros, como en el caso del WAP, como en el caso del AVI. Muy bien. Hola, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Yo sí lo escucho, pero recién acaban de activar el micrófono. Ahora sí. Sí, hasta que la conexión creo. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Sí se le escucha, Sí. sí se le escucha bien. Ya, muy bien. Y con respecto a lo que es texto, ¿qué formatos conocemos? Archivos de texto, ingeniera, Sí, con archivos de texto, ¿qué formatos conocemos? el clásico doc o docx, El docs, ¿verdad? ¿Qué programa me permite crear el docs? Microsoft Office. El Word, ¿verdad? Y el otro, el formato que es un texto plano, que es el TXT, que me permite crearlo el WordPad, que es el procesador de textos, en este caso del Windows. Y con respecto a imágenes, ¿qué formatos conocemos? JPG. JPG, muy bien. ¿Qué otro PNG también. Exacto, PNG. ¿Y cuál es el formato de las imágenes que tienen movimiento? GIF. GIF, perfecto, GIF, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de esos formatos, al igual como hemos mencionado en el audio, que el formato que pesa menos es el MPG, perdón, el MP3, y en el caso del video el MPG, en imágenes, ¿cuál es el formato que pesa menos? ¿Cuál sería el formato que tiene menor peso en imágenes El de los que me JPG. mencioné? El JPG es el PNG, por ejemplo, para imágenes transparentes, cuando no queremos una imagen con fondo, podemos Sí. utilizar lo que es el PNG. Entonces, esos elementos son los que estamos considerando dentro de los elementos multimedia, y eso es lo que convierte, en este caso, a un software en una aplicación multimedia, o por decirle, un software educativo multimedia. Entonces concluimos indicando que un software educativo multimedia es un conjunto de programas informáticos que sirven como medio de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje y que una de sus características principales es que sea interactivo y motivador y está compuesto por elementos multimedia, como los que hemos mencionado. ¿Quedó claro en este caso ya la conceptualización? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado específico para volverlo a explicar? De los puntos que hemos visto para el concepto. Si pudiera explicarnos el carácter interactivo del software.
educativo multimedia. Ya. ¿A ¿En, qué? Ya, dime, te escucho. en qué radica esta interactividad, no? Cualquier software educativo es interactivo. Cualquier software. Todos los software educativos deberían ser interactivos, es decir, si hay una acción por parte en esta parte de, perdón, valga la redundancia, del alumno, entonces debe haber una respuesta por parte del software. Esa es la interactividad. Si el alumno, por ejemplo, si el software le está haciendo una pregunta al alumno y el alumno está respondiendo, el software tiene que indicarle si la respuesta estuvo bien, la respuesta estuvo mal, si estuvo mal, por qué estuvo mal, lo que es en este caso la retroalimentación. Eso vendría a ser la interactividad que se da entre, digamos, el alumno y lo que es el software. ¿Quedó ahí más claro? Claro, claro. Sí, ¿Sí? sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿O ingeniera. alguna idea? A ver. Sí, en este caso, si es que indica lo interactivo y motivador, lo interactivo necesita, ingresas información y en respuesta te sale otra información indicando si está correcto o no, digamos, el software que hemos hablado como el Smart Tools no estaría cumpliendo quizá esa definición. No, porque en el caso del CEMAC Tool, yo lo consideraría más bien para crear recursos para utilizarlo dentro de un software educativo. Ya. Claro, por ejemplo, lo puedo utilizar para crear mi mapa mental o mi mapa conceptual para crearlo y presentarlo como un resumen al final de mi software educativo. Ujú. Eso, de esa forma, vamos a encontrar software que me van a permitir crear diferentes, en este caso, actividades para estructurar todo lo que es un software educativo. Recordemos que son programas informáticos, que podemos e integrarlas y crear un software educativo, pero que me permite en este caso cuenta, por ejemplo, el JClip sí sería en este caso, sí me va a permitir crear lo que son actividades para estructurar un software educativo multimedia, porque tiene toda una gama de actividades. ¿Alguna otra consulta? ¿Todo claro? Pasamos a la siguiente. Dígame, ¿cuál es la característica esencial que debemos tener en cuenta para decir que estamos ante un software educativo multimedia? Usted acaba de decir que el CMAP Tool, por ejemplo, no sería un software educativo, ¿no? Les explico ahí una aclaración. Por ejemplo, lo que nosotros, por ejemplo, software, la palabra software a nivel de lo que es ingeniería, por ejemplo, es la creación de un programa a partir de un lenguaje de programación. Y en el caso, por ejemplo, del entorno educativo, lo que es un software, por ejemplo, en este caso educativo, viene a ser un conjunto de actividades educativas que me permiten promover un aprendizaje. Por eso les indicaba, en este caso, si voy con el CEMAC Tool, ¿qué otra actividad aparte de lo que es crear un mapa mental o conceptual me permite crear? Sería la pregunta. Los que han utilizado el CEMAX Tool o el XMIN. Si se dan cuenta, están estos dos programas o estos dos software están permitiéndome crear solamente lo que son mapas mentales y mapas conceptuales, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿han utilizado el EDLIN o el LIN? Que es muy similar y podría decirlo mucho más sencillo que el JClip, que me permite crear varias actividades. Por ejemplo, en el caso del CEMAX Tool o del XMIN,
no significa que no me permita crear un software educativo, no significa que no sea en este caso un software o una herramienta con un, digamos, con un uso educativo. Es decir, no significa que no lo pueda utilizar en el ámbito educativo, sí, sí lo puedo utilizar. Y lo interesante en este caso del CEMAX Tool y del XMIN es que lo puedo utilizar en cualquiera de los niveles educativos, ya sea en primaria, secundaria y en la universidad, a nivel de pregrado, incluso de posgrado. ¿Quedó ahí más claro? ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí. ¿Sí? Muy bien, vamos con las características. Ya las estaban también igual en las publicados ahí en el campo, en el Moodle, pero vamos viendo. Habíamos mencionado que una de las características es la interactividad, que ya la tenemos acá, pero partimos desde el diseño con finalidad didáctica, lo que les indicaba, educativo. Si no tiene una connotación educativa el software, no entonces podríamos decir que es un software educativo multimedia en este caso. Tiene que tener una connotación o un fin educativo. ¿Quedó clara esa parte? ¿Sí? ¿Que es fácil de utilizar? Sí, es fácil de utilizar. Por ejemplo, no necesito tener una experticia en computación, por decirlo así. Con el manejo básico de la computadora yo puedo ingresar o el niño puede ingresar y puede empezar a desarrollar las actividades del software educativo. Por eso al inicio les preguntaba, por ejemplo, a César, a Ernesto, qué tanto manejaban la computadora, qué tanto habían usado, si habían usado algún software en este caso. Pero no me indicaban que sí, que no tenían problemas. ¿Y qué experiencias, acá sería mi pregunta, qué experiencias han tenido ustedes con los alumnos? Con el uso de algún programa específico, por ejemplo. O con el mismo, por ejemplo, Word, o con el PowerPoint. ¿Los alumnos han utilizado? ¿Han tenido problemas sus alumnos? Están aprendiendo a usarlo, profesor. Más que todo los alumnos se dedican a más al... Ahora que la facilidad de esto, de los internets que hay en los negocios, más se dedican a los juegos y dominan más la máquina que en cuanto a programas y todas esas cosas de juegos, más que todo. Y el Word, sí, es muy... y más hasta saben descargar programas, saben... hasta desconfiguran a veces hasta la máquina también. Exacto. Ahí, por ejemplo, mi pregunta. Nosotros, ¿a qué edad, por ejemplo, tuvimos contacto con una computadora? Un promedio de 15 años, hace 15 años. Sí, será pues, 15, 20 años. 15, 20 años, ¿verdad? Tuvimos contacto y todavía le teníamos miedo a tocar la computadora, ¿verdad? Sí. Exacto, pero ahora, por ejemplo, los jóvenes, los niños, no para no ir, los niños, al menos los dispositivos, no solamente la computadora, sino los dispositivos, los manejan con una facilidad única. Entonces, ¿por qué no utilizar, por ejemplo, esas habilidades que ellos tienen para poder utilizarlas, todos esos dispositivos para promover el aprendizaje? Para que ellos puedan, como mencionan, por ejemplo, lo usan para jugar. ¿Por qué no hacer juegos educativos con un tema específico? Por ejemplo, más para primaria, ¿verdad? Así es. Más para primaria. Todos los que estamos acá tenemos Facebook. Sí. ¿Sí? Ernesto, Hilder. Sí, claro. Tenemos Facebook, ¿verdad? Muy bien. ¿Ustedes tienen conectados a sus alumnos? En mi caso, algunos. Algunos. Sí. Y los alumnos pasan más tiempo ahí con el Facebook, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no crear, por ejemplo, grupos de trabajo dentro del Facebook con los alumnos? ¿Por qué no ver la parte o el uso educativo del Facebook
para que nos favorezca y el alumno, como siempre ingresa al Facebook, como siempre está conectado al Facebook, le va a parecer más interesante trabajar, en este caso, hacer un trabajo grupal. A donde quiero llegar en este caso es que nosotros tenemos que ver la estrategia para poder utilizar en este caso las herramientas, porque si no, por sí solas las herramientas no van a tener ningún impacto en la educación y en lugar de ayudarnos, más bien nos va a ocasionar un problema. Lo otro es, por ejemplo, que tenemos, bueno, ya habíamos mencionado de la interactividad, luego tenemos la computadora como soporte, pero ahora ya no solamente la computadora, ¿qué otro dispositivo podemos utilizar como soporte en educación, por ejemplo? Las tablets, Celular. los celulares, los smartphones, los celulares, ¿verdad? Entonces, hay más dispositivos, hay, digamos, más tecnología a disposición de los jóvenes para que puedan utilizar nuestros software. Y lo interesante también en la última característica dice individualizada, el soporte de los estudiantes, es decir, el software lo va a realizar cada alumno, va a responder cada alumno, por lo tanto es individualizado. No es en este caso. ¿Puedo promover un trabajo grupal? Sí, también se puede realizar, pero más la tendencia es a lo que es la individualización o el trabajo personalizado. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí. Sí, muy bien. ¿Qué tal su nivel de paciencia? Porque eso de la individualización tiene que ver mucho con la paciencia también que tenemos nosotros los docentes. Con los docentes de primaria, mis respetos con la paciencia que tienen con los alumnos, al menos con los primeros grados. ¿Cuál es su nivel de paciencia? Si hay paciencia para enseñar a los alumnos al manejo de los software. ¿Han ido Bueno, con los tenemos alumnos a la aula de ir innovación? aprendiendo también Sí, nosotros. sí, sobre esto. primero. Ir aprendiendo, exacto, ir aprendiendo, ¿no es cierto? Como hay un dicho, dice, vamos aprendiendo y vamos deshaciendo. Y ahí vamos a aprender más. ¿Preguntas hasta ahí? ¿O alguna participación? ¿No hay ninguna participación adicional? Bien. Vamos ahora con los tipos. ¿Cómo podemos? Sí, dígame. Una pregunta. Sí. Puede dar el caso de que un software que no fue pensado para la lección, usted lo manejaba en el caso del Facebook, pero si el docente creativamente lo puede utilizar para el aprendizaje de los estudiantes, ese software pasaría a la categoría de software educativo. No, en este caso el Facebook se convertiría en una herramienta tecnológica. No Ya, es un claro. software en este caso, Ya. sino es un recurso, podremos decir, tecnológico que me va a ayudar a desarrollar un aprendizaje o a desarrollar mi proceso de enseñanza en este caso. Ya, muchísimas gracias por la aclaración. ¿Ya? En el Ingeniera caso, por Sandra, ejemplo, también el correo, ¿sí? ¿podría aportar algo, por favor? Sí, sí, te escuchamos. Sí, muy bien. Ante todo, muy buenas noches a todos los asistentes. Felicito en realidad el nivel que le están dando a esta sesión, pero quisiera también intervenir con respecto a la conceptualización que están dando sobre software educativo multimedia, ¿no? En un primer modo, nosotros estábamos viendo justamente los propósitos de las tecnologías de la información y comunicación. Y los propósitos son diversos, ¿no? En este caso, cuando ustedes hacían mención sobre el software, el, el CMAP Tools o el XMIN, lógicamente que el propósito es diverso, ¿no? Entonces, como muy bien manifestaba la ingeniera Sandra, lógicamente que uno puede planificar un organizador y puede mostrarlo, ¿no? Pero en este caso, mayormente su utilidad de estas herramientas, que es SMAP Tools, para poder elaborar mapas conceptuales y en el caso del XMIN o el FreeMIN, para elaborar mapas mentales, justamente el propósito que cumple es para que el estudiante construya su aprendizaje, ¿no? En este caso, de acuerdo a las indicaciones que pueda dar el docente.
Lo que tenemos que diferenciar ya con respecto al software educativo, lógicamente que muchas herramientas han sido creadas con ese propósito educativo, pero lo que debemos tener presente en realidad es que nosotros cuando vamos a diseñar software educativo, nosotros planteamos ciertos procesos pedagógicos para que el estudiante realice ciertos procesos cognitivos, ¿no? Entonces, por ahí en realidad tenemos que analizar justamente el propósito que utilizamos cierta herramienta para que nosotros como docentes podamos convertirlo justamente en software educativo. Entonces, hay que diferenciar aquí justamente los procesos pedagógicos que está asociado al docente y cuáles son los procesos didácticos que está orientado a los procesos cognitivos que tiene que hacer en este caso el estudiante. Bueno, eso era el aporte, ingeniera Sandra, gracias por la oportunidad. Gracias, Freddy. Muy interesante y muy pertinente tu participación. ¿Alguna participación? César, Ernesto, Juan. Bueno, en el caso de Juan sí me indicó de que no tenía lo que era la salida de audio. Edgar, Hilder, Néstor, se incorporó Néstor. ¿Me escuchas, Néstor? Néstor. Parece que no está escuchando. Muy bien. Ahora, no sé si tienen alguna consulta o algo que complementar la participación del magíster Freddy. ¿No? Continuamos entonces. Muy bien. Vamos acá con los tipos de software educativos multimedias. En este caso hemos realizado una agrupación, bueno, se ha trabajado con una agrupación que trabaja para agrupar en general todos los software que encontramos a veces. Por ejemplo, lo que son ejercitadores. ¿A qué le llamamos ejercitadores? ¿Cuál es la finalidad en este caso de un ejercitador? Perdón. Ahí está. Su finalidad principal es proporcionar en este caso la práctica y reforzamiento para el desarrollo de las habilidades. Por ejemplo, mayormente los utilizamos, por ejemplo, en matemática, ¿no? Lo podemos utilizar en física, lo podemos utilizar en química. Por ejemplo, Ernesto me indica que es de física y química. Ernesto, ¿me estás escuchando? Sí, le escucho. ¿Sí? Muy bien. Sí, ¿Cómo podríamos, sí? Muy bien. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, un software, cómo lo podríamos o cómo te imaginas que lo podrías utilizar dentro de tu especialidad? En un tema específico, por ejemplo. No sé, para resolver cierto tipo de problemas de física, ¿no? De física, ¿verdad? De física específicamente. Claro. Exacto, ¿no? Por ejemplo, para medir la velocidad, para que los alumnos con diferentes, digamos, datos puedan medir la velocidad de uno o la distancia. Bien. Podríamos utilizarlo. Por ejemplo, Edgar, ¿cómo podrías utilizarlo con tu especialidad como farmacéutico? ¿Se fue Edgar? Edgar, ¿me escuchas? No, parece que me escucha. Hilder. Sí, Hilder, ¿me escuchas? Sí. Sí, me escucho. ¿Cómo podríamos utilizarlo, por ejemplo, en lo que es el manejo de la ortografía, por ejemplo? Claro, yo también estaba pensando en el caso de la ortografía o la gramática, se podría aplicar para completar, ¿no? Palabras y luego para verificar si el estudiante los ha escrito correctamente o ha cometido el error. Exacto. Ahora los profesores de lengua y literatura, en este caso de comunicación, tienen un trabajo bastante intenso, ¿no? Con el nuevo lenguaje, podríamos decir, que se ha creado con el uso de los dispositivos, ¿no? Cómo se ha distorsionado totalmente el lenguaje, ¿verdad? Claro, se genera un punto de discusión, diríamos.
¿verdad? ¿No? Por ejemplo, ya las palabras están totalmente distorsionadas, pero eso es gracias, en este caso, a los dispositivos móviles, que queremos escribir más en tan poco espacio. Muy bien, entonces ahí podríamos utilizar, por ejemplo, para ejercitar o para poder, por ejemplo, ver la diferencia entre la E, cuando utilizo la S, cuando utilizo la C, ejercicios que me permitan realizar, por ejemplo, o reforzar esas debilidades si las tuviera en este caso el alumno. En el caso de los tutoriales, eso es lo que más utilizamos, ¿no? Por ejemplo, un video se puede convertir en un video tutorial. ¿Cuántos de nosotros hemos utilizado los videos de YouTube, los videos tutoriales? Por ejemplo, tenemos algún tema específico o tengo que hacer algún o utilizar algún programa. ¿A dónde recurrimos? Por ejemplo, ahora a nuestra gran biblioteca de videos que es YouTube y ahí me va indicando cómo es el uso, ¿verdad? ¿Lo han utilizado? ¿Con qué frecuencia? ¿Sí han utilizado el YouTube? Sí, claro, yo Sí. especialmente lo utilizo ese software cuando, por ejemplo, tengo problemas también con mi propio equipo, con mi PC. A veces necesito un programa tal y bueno, se recurre pues al YouTube. A veces también están colgados los enlaces, se bajan los programas, se instala, guiándose por ese tutorial, como usted lo manifiesta. Ujú. Muy bien. ¿Algún otro aporte? Yo también en el caso, por ejemplo, cuando en el uso del Xiaogie, por ejemplo, algunas cosas que desconozco, Ya. tengo que hacer agenciarme de los videos tutoriales de YouTube y poder continuar con el trabajo y el manejo del sistema del Xiaogie. Entonces, Muy bien. Si se dan cuenta, en ambos casos, lo que está promoviéndose ahí es el autoaprendizaje, ¿no es cierto? Porque lo que estamos cogiendo son los videos para nosotros mismos, en este caso, dar solución ante una problemática. La idea, esa es la idea central en este caso de los tutoriales. Y específicamente, pues, sabemos que un video, en este caso, me permite hacer una secuencia, porque el video es mucho más práctico en el sentido de que lo puedo controlar. ¿En qué sentido puedo controlarlo? En que puedo pausarlo, puedo adelantarlo, puedo retroceder. Eso es digamos, la ventaja de un video. ¿Sí? Una pregunta. ¿Todos de acuerdo? Sí, dígame. ¿Es lo mismo video tutorial que un software tutorial? Que un software tutorial. Ujú. Porque un video simplemente explica los pasos que hay que seguir para realizar alguna tarea, desarrollar. Ujú. Lo que pasa es que en el caso del video tutorial, como lo mencionas, son los pasos, ¿verdad? De que lo tengo que seguir. En el caso de un software tutorial viene mayormente la conceptualización. Podría decirlo que lo podríamos utilizar en diferentes contextos, porque el video tutorial mayormente es más aplicativo, mientras que en el caso del software tutorial yo lo veo más como, podríamos decir, un recurso más de reforzamiento de información. Dígame, el Moodle ¿es un software tutorial? No. ¿O de qué tipo es? No. El Moodle en este caso es una plataforma virtual, donde dentro de esa plataforma puedo crear diferentes cursos. Y dentro de los cursos voy a utilizar software educativo. ¿Ya? Pero digamos, el Moodle podríamos mencionarlo, por ejemplo, como vamos haciendo una comparación con la parte real. Por ejemplo, podría ser, digamos, un salón de clase. Viene a ser una institución que tiene diferentes salones de clase. La institución viene a ser el Moodle y los salones de clase vienen a ser los cursos que vamos creando. Eso vendría a ser el Moodle, pero no es específicamente un software educativo. No es específicamente. ¿Voy a utilizar dentro del Moodle el software educativo? Sí, lo podemos utilizar. Por ejemplo, ustedes han ingresado al Moodle, han tenido antes de empezar este diplomado, ¿han tenido alguna experiencia con algún otro curso virtual? Sí. ¿Sí han tenido? Bueno, igual con Moodle o con otra plataforma. Moodle, sí. Con Moodle, porque el ministerio sí trabaja con Moodle, ¿verdad? Porque hay otras plataformas, como por ejemplo Doceus, o algunas instituciones tienen sus propias plataformas. El ministerio, sí. Del ministerio. Pero ese es básicamente.
¿Alguna consulta hasta ahí? ¿O alguna otra pregunta? Y el programa que estamos utilizando para la interactividad del webinar es también un software en este caso. El webinar en este caso lo voy a utilizar como un recurso para poder explicar, para poder dentro de mi clase. Ya, muy bien. Sí. Un recurso que es un software. No, el software está compuesto en este caso por recursos educativos. Si es un software educativo. Lo puedo utilizar, lo que pasa es que para el software educativo, en el conjunto de programas que es un software educativo, no puedo utilizar, por ejemplo, el webinar en este caso, porque el software educativo es más portátil, por decirlo, que yo lo puedo utilizar en diferentes momentos, ¿ya? Mientras que en el caso del webinar yo programo en este caso cuándo utilizar esta videoconferencia, por ejemplo. ¿Ya? Y en el caso del software educativo no necesariamente también puedo crear, por ejemplo, puedo crear actividades dentro de un software educativo que no necesariamente sea necesario la conexión a internet. Como por ejemplo el archivo del Excel Learning que ustedes han visto donde están donde está explicado una parte de lo que estamos viendo. Yo se los podría haber enviado a sus correos y si ustedes lo descargaban en un sitio y le llevaban a sus casas, lo podrían ejecutar normal, teniendo simplemente instalado el Internet Explorer o cualquier otro navegador para que lo puedan visualizar. Pero no era necesario en este caso, por ejemplo, el tener internet. Con el JClick, por ejemplo, sucede lo mismo. No necesito tener instalado no necesito una conexión, perdón, a internet. ¿Más claro ahí? ¿Sí quedó más claro? Sí, sí, claro. Este concepto de online o offline, ¿no? Claro, exacto. Lo que es online y lo que es... Vamos a ver qué me indica Juan. Por ejemplo, en el caso de Juan, que me indica que tiene problemas, que no puede con lo de su audio, es por problemas de conexión. Entonces, por ejemplo, para lo que es webinar, sí necesito en este caso la conexión a internet para este tipo de videoconferencias. Este tipo de recursos de webinar son para reforzar digamos, este tipo de capacitaciones que se dan. Y si Veamos. podría dar una aclaración más sobre esto, la utilización de este recurso como es el webinar, ¿es pagado o es gratuito? A ver, esto, por ejemplo, por un mes te lo dan como prueba. Después ya tiene su versión pagada. Como la mayoría digamos, de lo que tenemos en internet, nos dan siempre un tiempo de prueba y una vez que vemos la utilidad y vemos la necesidad, ya tendríamos que pagar. Ya, y dime, ¿es accesible, por ejemplo, para una institución educativa o es costoso? Dependiendo la cantidad de usuarios con los que queremos trabajar. Por ejemplo, ahorita puedo, por ejemplo, si hubiese sido factible, me permitía hasta 100, digamos 101 con el panelista, en mi caso, de poder trabajar simultáneamente. Con 101 participantes, con 100 asistentes en este caso. Claro, dependiendo también del ancho de banda, ¿no? Dependiendo de la conexión. Hay otros programas que sí son mucho más caros, digamos, pero tienen muchas más funcionalidades, como por ejemplo Illuminate o Blackboard, que son ya son pagados ya. Pero poco a poco ustedes van a ir viendo algunos otros recursos que van a poder trabajar y van a poder ver su utilidad y van a poder utilizarlos dentro de su labor educativa. La idea es que ustedes también, como han incursionado en esta parte de tecnologías, ir indagando
poco a poco y ustedes se van a dar cuenta que hay cantidad de recursos que tenemos en Internet para poder utilizarlos. Hay unos simuladores. En la participación del foro me hablaban de los simuladores, ¿verdad? ¿Quién era? En este caso creo que era, a ver, Hilder creo que fue. Hilder, ¿me escuchas? Sí, Sí. Tú me indicabas, no, de lengua y literatura eres, no. ¿Quién me indicaba de un simulador y también de un software de inglés? de los ¿Alguno de simuladores ustedes? creo que nos hablaba el colega de química o de física, creo que nos habló. Edgar. ¿No? A ver. ¿Pero han usado alguna vez un simulador? ¿Han escuchado, por ejemplo, los simuladores de avión, de vuelos de avión? ¿Cómo los pilotos aprenden a manejar? Claro, claro, sí. ¿No? Hemos escuchado a veces, ¿no? Solamente es un poco, como dice su nombre, simular la realidad. Y es lo que me dice acá, por ejemplo, es más interesante y motivador porque pone, en este caso, a los estudiantes en situaciones de la vida real, donde se prueban soluciones alternas, en este caso. Es bastante utilizado en algunas especialidades más que en otras. Por ejemplo, en química podríamos utilizarlo bastante, o deberían utilizarse bastante lo que es simuladores. ¿Verdad, Ernesto? Sí, sí, así es. En física sobre todo, ¿no? Sí. ¿No? En química, por ejemplo, para algún compuesto químico, podríamos utilizar los simuladores. Luego tenemos los juegos educativos. Aquí no nos ha, por ejemplo, hemos visto a veces un juego educativo, un juego en la red, y nos hemos puesto a jugar, hemos visto a nuestros hijos, en este caso, utilizando el software y nos acercamos a ver cómo funciona y van aprendiendo. Tenemos una gama bastante extensa del uso de lo que es juegos educativos. No sé si en el caso de primaria es donde más los utilizan. César, en tu caso. Sí, César, sí, ¿me escuchas? sí, estoy escuchándole. Sí, Sí, lo por estamos, ejemplo, sí, dime César, te escucho. sí se utilizan los juegos, hay veces que también los programas que instalamos para poder ellos puedan hacer vocalizaciones con los vocales, formar sílabas. Mm, Hay juegos así. Exacto, ajá, he visto hasta la tabla de multiplicar, que a veces Sí, tienen problemas, ¿no? Para poder y el alumno aprende con una facilidad, aprende, va jugando y va aprendiendo. La cosa es estimular el aprendizaje que nos indica. Ver la forma. Anteriormente estaba prohibido el uso del juego dentro del salón de clases, ¿verdad? Porque decíamos que era una distracción. Pero ahora ya hemos visto que en este caso el niño, el joven, más que el joven, el niño aprende más jugando que escuchando. así Y ahí es. tenemos la solución de problemas. ¿Dónde podemos utilizar esto más? En matemática. ¿Tengo algún matemático presente? ¿No hay ningún profesor de matemática? No hay, parece, ¿no? Porque en este caso, bueno, de Néstor no me contestó. Ernesto, Sí, en física se ¿me estudia. escuchas, Ernesto? Sí. Tú eres de física, ¿verdad, Néstor? Bueno, Néstor parece que también tiene problemas con su audio. No me está permitiendo ahí leer sus consultas. Por ejemplo, ahí tenemos, lo utilizo, por ejemplo, para solucionar algún problema de matemática, algún problema, por ejemplo, de física, de química, puedo utilizar este tipo de software. Es decir, y en este caso vendría a ser la orientación que yo le voy a dar. ¿Preguntas? ¿Acaso de los tipos? Ya estamos ahí viendo los diferentes tipos que vamos, por ejemplo, ya vamos a tener una idea de lo que vamos a crear nosotros. Sí, ya vamos ubicándonos ahí un poco donde vamos, que vamos a crear al final de todo este módulo.
César, Ernesto, lo que vamos a crear un software. ¿Dentro de qué tipo de software? Un simulador. ¿Qué podemos crear? Un tutorial. Vamos a crear juegos. ¿Qué crearíamos? De acuerdo a su área. Puede ser juegos, En tu caso, César, ¿verdad? sí. En caso de primaria es ideal, ¿no es cierto? ¿En qué grado me indicabas que enseñabas? Prácticamente ahorita estoy a cargo del tercero, cuarto, quinto grado. Entran casi en todos los grados porque como estoy a cargo del aula de innovación, En ingeniera, el aula de innovación me indicabas, sí, sí. Ay, entonces ahí tienes una ventaja para poder coordinar tus clases, ¿no? Con el aula de innovación. sí, sí. Muy bien. Veamos ahora las funciones. ¿Qué función debe tener un software educativo? Como indica ahí, informativa, es decir, debe brindar información al alumno del tema. Néstor me indica que es profesor de matemática. A él hubiera sido excelente en este caso el tipo de software, lo que es solución de problemas. Y dependiendo también el grado y el nivel educativo al cual lo vamos a desarrollar. Muy bien. Me indicaba, por ejemplo, que los... Sí, dime, te escucho. ¿Es posible combinar estos diferentes Sí. tipos básicos en otro que sea mixto, más complejo? Como por ejemplo, a ver, dime. Imagínense un software que sea a la vez que ejercitador, sea tutorial, simuladora, lúdica, que resuelva problemas, o sea, Todo en uno. todo en uno, imagínense. Ujú. La idea, eso sería lo ideal, ¿verdad? Que me permite en ese caso sea tutorial, que me brinde toda la información, que me permita hacer simulaciones si son necesarias, ¿verdad? Que me permite en este caso poner incluso o insertar un juego para que promover el aprendizaje de la temática que estoy tratando, o un ejercitador, claro que sí, sí me permite crear todo eso. Y esos son ya en este caso los software de aplicación específicos, ya es un software, digamos, es una integración de todo ya. Pero que necesitamos más recursos, ya vamos a ver, por ejemplo, en la siguiente semana ya vamos a ver qué necesitamos para crear, por ejemplo, un software. ¿Cuántas fases o qué fases debemos seguir? No es tan fácil o no solamente es una persona la que se encarga de desarrollar un software, es todo un equipo. ¿Ya? Es todo un equipo los que integran para desarrollar un software, no solamente una persona. Entonces, es bastante, lo que me mencionas es bastante interesante y es bastante amplio también. No es algo que se va a hacer, digamos, en una semana o en 15 días o en un mes. Va a demandar mayor tiempo porque hay que validar parte por parte en este caso para ver si es que está aprendizaje en los alumnos. Y digamos, cumpliendo la función también del docente ahí presente. ¿Ya? Pero sí se puede, claro que sí se puede. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes, no sé si recuerdan la enciclopedia Encarta. Sí, ¿Lo Claro, trabajaron sí. alguna vez ustedes, alguno de ustedes? sí, Sí, sí. el Encarta. El Encarta era completo porque era tutorial, había información, habían videos, habían simuladores, todo un proyecto Encarta que era de Microsoft, ¿recuerdan? Antes venía y nos lo daban, lo comprábamos. Lamentablemente ya no tenemos a disposición esa enciclopedia, porque le llamaban enciclopedia Encarta, que lo teníamos instalado en nuestra máquina, lo instalamos en nuestra máquina. ¿Sí? Sí, era bien interesante Sí lo utilizaron, ¿verdad? Me indican que sí. sí. Sí, ¿verdad? Es bastante interesante porque tenía casi de todas, por no decir de todas las áreas y toda la Áreas. temática. Ujú.
Y tenía videos, de verdad que tenía videos y tenía simuladores, incluso por ejemplo si era un museo, y yo ingresaba al museo y podía hacer un recorrido del museo, era, era bastante interesante, incluso ahí entra a tallar, por ejemplo, hasta un diseñador gráfico tiene que entrar a tallar en ese equipo para ver, para seleccionar los recursos como son videos, imágenes, hacer las tomas, todo esto, por eso les decía, lo que menciona su compañero es interesante, pero es bastante ambicioso también un proyecto así. Pero sí se puede, definitivamente, sí se puede. Pero también demanda mayor inversión económica. Entonces, ¿alguna otra consulta? ¿No? Continuamos, muy bien. Dentro de lo que les mencionaba, por ejemplo, ya completando un poco lo de los tipos, las funciones que tienen que ser informativos, sí, lo que les indicaba, el software tiene que brindarme o brindarle en este caso al alumno información, ¿ya? Sobre la temática, la información básica, la información precisa, tampoco vamos a llenarlo de información, sino la más relevante, la más precisa, para que él pueda desarrollar las actividades que más adelante le planteo en el software. Debe ser, en este caso, instructiva, claro que me debe permitir, en este caso, orientar al aprendizaje, que al alumno le provoque o le permita, en este caso, realizar un aprendizaje bastante explícito, que promueva, en este caso, diferentes actuaciones del mismo alumno. Pero la idea es que sea instructivo para él. Motivador, en todo momento tiene que darse la motivación, porque si el software no es motivador, el alumno se va a aburrir y no va ni siquiera a continuar, ni siquiera va a volver a utilizarlo otra vez este software. ¿Me va a permitirse o es una función evaluadora? Sí, la idea es eso, el aprendizaje debe ser evaluado constantemente, no como la evaluación tradicional, pero sí al menos ir evaluando cuánto va aprendiendo el alumno o el mismo alumno puede desarrollar la evaluación y él puede ir viendo el resultado de cuánto va aprendido de lo que ha leído anteriormente. ¿Es una función investigadora? Sí, por ejemplo, ahí tenemos los simuladores, por ejemplo, la base de datos o un programa también digamos, por ejemplo, para no ir muy lejos, la enciclopedia, por ejemplo, Wikipedia. ¿Todos hemos utilizado Wikipedia? Sí. ¿Sí? ¿Han utilizado? ¿Con qué frecuencia? ¿Alguna vez han publicado alguna información en Wikipedia? Porque no solamente es, digamos, digamos, indagar y nada más. ¿Hemos publicado información? ¿Han publicado algún artículo ahí en Wikipedia o han colaborado en alguna temática? No, ¿verdad? Todavía no. Entonces, no, todavía no. Entonces queda ahí el compromiso para que ustedes lo hagan. Se registran, aunque ahora es un poco ya, la publicación es un poco más estricta porque pasa por diferentes revisiones para poder ver la calidad de información que se está publicando. Pero por ejemplo, ahí me va a permitir hacer una función, en este caso ya como docente, una función de investigación. Luego la función lúdica. ¿Qué significa la palabra lúdico? Juego. Juego, ¿verdad? Juego. Ya, lo que ya mencionábamos antes, al menos para los alumnos de nivel primaria, esto es más adecuado. Que sea innovador, claro que en este caso todo lo que es tecnología y que se va incorporando es innovador. La mayoría ahora, por ejemplo, de los software libres que hemos utilizado en algún momento también se instala en una computadora, ahora ya también lo puedo instalar en este caso algunos en los dispositivos móviles como las tablets y los celulares. Recuerden que son diferentes formatos, digamos, para la instalación de cada dispositivo. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Ya se cansaron? Los veo calladitos. No. Vamos ahí un poco a ver, concluyendo algunas cosas a las que hemos estado conversando.
Me indica ahí, por ejemplo, el querer, y esto que quede bien claro, mire, que el querer o el desear incorporar un software educativo al proceso de enseñanza-aprendizaje sin tener una idea clara de lo que se pretende hacer, lejos de mejorar el proceso, se va a convertir en un problema. Entonces, no pensemos que el hecho de que voy a utilizar un software, voy a utilizar una computadora de última generación o lo último en tecnologías, si no aplico una buena estrategia, no me va a provocar o no voy a poder utilizarlo dentro de mi proceso de enseñanza-aprendizaje y en lugar de ayudarme, más bien me va a ocasionar problemas. El otro punto, lo que les indicaba en algún momento, es que cambian los roles, el rol del docente y del alumno. El estudiante es quien se interesa por su proceso y el docente es el que va a orientar en este caso. Se convierte, el trabajo del docente es previo, ¿ya? Es previo, sí, porque hay que realizar el software, hay que hacer investigación, hay que revisar, hay que hacer varios procesos. Pero al momento de la aplicación, el docente en este caso se convierte en un orientador, ¿ya? Y el que va a tener ahí el papel protagónico va a ser el alumno. ¿Algo que agregar ahí, en estos dos puntos de la conclusión? ¿Todo claro? Entonces, concordamos en lo mismo. Ahí tengo dos más. Me dice que el software educativo multimedia permite interactuar con el usuario mediante estímulos. Lo que ya habíamos dicho, los elementos multimedia, como lo que son audios, videos, gráficos. Y estamos incluyendo acá animaciones y que pretende en este caso procesar la información y mostrar un resultado de lo que el usuario pidió hacer. Si en este caso el docente quiere promover un aprendizaje esperado, tiene que llegar a lograrse eso en el alumno. Y lo que habíamos mencionado, la interactividad, es la cualidad, dice, que lo va a diferenciar de otros medios. El software educativo, su característica principal, aparte de ser la característica principal es que sea educativo, aparte de esa característica debe ser interactivo. Y ahí les tengo no sé si hay una pregunta hasta ahí. Bien, ahí tengo algunos enlaces que compartir con ustedes que he encontrado en internet, donde, por ejemplo, hay un catálogo de software libres. Por ejemplo, no tengo, en mi máquina, no tengo instalado un editor de gráficos. Por ejemplo, quiero editar una imagen, no tengo un editor de imágenes, entonces puedo instalar. Ahí van a encontrar algunos programas que me van a permitir hacer esa edición, como el GIMP, por ejemplo. Es bastante simple su uso y ahí van a encontrar una buena relación, una buena lista de programas, en este caso de software. También ahí les indico un catálogo de software educativo, por ejemplo, de ya temas específicos. Por ejemplo, ahí está lo que es el agua y ahí van a ustedes observar qué tiene, por ejemplo, ese software. Hay información, hay actividades, hay evaluaciones. Analícenlo para que lo puedan revisar y puedan ir más bien teniendo ya una idea de lo que vamos a tener al final. Y hay al final unos juegos educativos. ¿Alguna pregunta? No sé si nos puede hablar un poco sobre la evolución del software educativo multimedia. Sobre su evolución. Pero en este caso, por ejemplo, la evolución o el uso tiene que ver mucho con la presencia de lo que es informática en la educación, porque parte de ahí, de lo que es informática, lo que es la presencia de las tecnologías en educación. Porque si esta presencia de la informática y de las tecnologías no se hubiera dado, no estaríamos en este caso, en este momento, hablando de lo que es software educativo.
Educación en un inicio sí fue bastante reacio para el uso de lo que es las tecnologías. Tanto así que podríamos decir de que todavía no hay una teoría que me indique, por ejemplo, cómo utilizar la tecnología o cómo utilizar, por ejemplo, las tecnologías en educación. Solamente en ese caso, ¿sí? O sea, adecuadamente cómo utilizarla todavía no hay. No hay una teoría. Hay corrientes, sí, pero una teoría no. No hay una teoría que me diga así se tiene que utilizar, no. Pero hay corrientes, sí. Tenemos algunas corrientes, como por ejemplo, o algunas ideas de algunos, por ejemplo, yo parto de lo de Ausubel, ¿ya? Por ejemplo, él sí me indica, por ejemplo, el pensamiento de Ausubel yo lo puedo adecuar para el uso de lo que quiero lograr con la aplicación del software educativo, ¿ya? Entonces, lo que estamos en eso, o se está en ese proceso, se está de la adecuación de lo que es la tecnología en educación. Todavía tenemos un largo camino todavía para investigar, para adecuar, para aprender, ¿ya? Pero el software educativo en sus inicios solamente era, por ejemplo, digamos, era básico en el sentido que no podíamos hablar, por ejemplo, era de presentación de texto y de imágenes planas. No podíamos hablar de videos, de animaciones, porque eso se viene posteriormente con la evolución de los demás dispositivos. Por ejemplo, con las cámaras de video, ya para crear un video, para crear un audio, para grabar un audio, y poco a poco esto se va mejorando. Que ha ido evolucionando, va a evolucionar, sí, de acuerdo también a los avances tecnológicos. Que la educación tiene que darle mayor cabida a la tecnología, yo pienso que sí. Al menos como en este caso, como ingeniera informática, yo creo que la tecnología beneficiaría muchísimo a la educación y deberíamos darle mayor cabida, pero siempre y cuando no perder que la tecnología por sí sola no me va a promover un aprendizaje. La tecnología con una buena estrategia me va a promover el aprendizaje. No sé si tienen alguna consulta adicional. ¿Todo claro? No sé si nos puedes sugerir alguna página donde podamos encontrar esto de la evolución histórica del software educativo multimedia. Ya, yo les prometo que junto con estos enlaces de interés los voy a publicar ahí en recursos. Esas diapositivas que acabo de ver, lo voy a publicar ahí para que lo tengan y ahí va a estar también la dirección exacta, donde lo puedan encontrar. ¿Sí? Pero sí vamos a encontrar diferentes páginas donde hable sobre la evolución del software educativo. Pero voy a buscar no voy a buscar, tengo ahí una dirección específica donde les dé algo más claro y vean poco a poco, porque no podríamos decir una fecha exacta donde podríamos decir a partir de acá se inició el software educativo, no, porque hay autores que cogen en este caso el uso del software desde que empezó a utilizarse la computadora, empezó a utilizarse un programa específico en educación y ellos ya consideran que ese es un software educativo. ¿Ya? Yo les prometo que les publico ahí la dirección. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ahí les publiqué también unos enlaces de Pere Marqués también, donde habla todo lo que es software educativo multimedia. Ahí hay un archivo bastante interesante que se ha publicado. Para mí es un buen referente para todo lo que es software educativo multimedia. ¿Alguna consulta adicional? El compromiso de realizar las actividades, ahí he visto, por ejemplo, que solamente 2 personas han desarrollado el foro, hay 2 personas que han desarrollado el glosario, han respondido al glosario. Por favor, hasta el domingo tienen en este caso para
desarrollar o para responder a esas actividades. Si tienen algún inconveniente, háganmelo saber. Capturen las pantallas, tienen mis correos, les he estado enviando mensajes, ¿ya? Me escriben a consultas o me pueden escribir directamente a mi correo para poderlos ayudar. No sé si tienen algo adicional. César, Ernesto. Permítame una pregunta. Sí. ¿Es necesario el dominio de algún lenguaje de programación para el diseño de un software educativo? No. En este caso, en el ámbito de educación, no necesitamos, para crear un software educativo, no necesitamos un lenguaje de programación. Puedo utilizar un software y a partir de ese software crear actividades y ese conjunto de actividades se van a convertir en un software educativo. No necesitamos en este caso. ¿Alguna otra pregunta? Porque sería en este caso, imagínense, aprender un lenguaje de programación no es tan fácil porque tendríamos que empezar desde lo que es algoritmos, el lenguaje base y así sucesivamente. ¿Alguna otra pregunta? Pero si queremos estructurar un software educativo bastante completo, complejo, será necesario un lenguaje de programación, ¿no? ¿Me equivoco? No, en este caso cuando hablamos de estructuras son las fases para la elaboración del software. No es una estructura modular lo que se maneja en lenguajes de programación, sino son las fases que vamos a seguir. ¿Qué fases, por ejemplo, voy a seguir para la elaboración? Vamos a seguir casi las fases que se siguen para un diseño de un sistema de información. Sí, por ejemplo, lo que es análisis, podríamos coger lo que es la planeación, lo que es el diseño y lo que es el desarrollo. Podríamos coger como base, sí, pero un lenguaje de programación no. No es necesario. Pero eso nos toca, todo lo que son las fases, lo que es la estructura, lo vemos en la siguiente semana. No se me vayan todavía a la otra semana, despacio. ¿Alguna otra pregunta? ¿O alguna participación adicional? Bien, si no tenemos ninguna pregunta adicional, le doy pase al Magíster Freddy Benavides, quien quiere conversar con ustedes. Freddy. ¿Me Sí, escucha, Freddy? sí, ingeniera Sandra, muchas gracias por su explicación y también, bueno, agradecerles a cada uno de ustedes por sus preguntas, que ha estado muy interactiva esta reunión. Sin antes también comentar sobre lo que respecta a la evolución del software educativo. En realidad, la evolución del software educativo está de la mano con la evolución de las tecnologías también, ¿no? Y hay que tener presente que en realidad hablar de tecnologías justamente es estar frente a cambios permanentes. Por ejemplo, si nosotros hablamos de software, evolución de software, por ejemplo, hablamos de una tecnología hoy día, una tecnología adaptativa, ¿no? Que lo que nosotros vamos produciendo se va adaptando a los diferentes dispositivos que nosotros vayamos utilizando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes están utilizando un LMS para que puedan llevar el curso, que es un sistema de gestión de aprendizaje, y lógicamente que este sistema, desde su desarrollo, se viene adaptando a los dispositivos que nosotros podamos contactarse, ya sea con un móvil, ya sea con tablet. Entonces, hay que tener presente que esta evolución necesariamente está ligado a la evolución de la tecnología. Por otro lado, también hay, en este caso, agregar que la, la tecnología siempre va a estar a disposición, pero nosotros como maestros no debemos descuidar justamente nuestros procesos pedagógicos
para poder nosotros buscar una autonomía en el aprendizaje de los estudiantes. Lógicamente que desde el diseño que ustedes puedan pretender hacer en su software educativo, lógicamente que se busca una autonomía del aprendizaje de los estudiantes de acuerdo a los procesos cognitivos que el estudiante pueda realizar en la interactividad con el software. Entonces, muy interesantes sus participaciones. De igual manera, una vez más, agradecerle a la ingeniera Sandra Valivieso por su posición muy clara. Y bueno, vamos a estar en contacto. Hay mucho que aprender. Todos aprendemos de todos. Nadie tiene el conocimiento absoluto y, lógicamente, debemos priorizar la colaboración como se ha venido realizando esta noche. Entonces, no sé si tengan una consulta, en este caso, con respecto a la parte administrativa, solamente para poder indicar que con respecto al módulo 1, las actividades se han ampliado hasta el día domingo 28, para ya empezar el proceso en este caso, hay algunas actividades todavía pendientes de calificar, pero sería importante que vayan cerrando este domingo el módulo 1 para que le puedan dedicar todo el tiempo que se necesita para el módulo 2. No sé si tengan alguna pregunta brevemente para poder respetar sus tiempos. Que levanten la mano bien alto, por favor, para poder verles. ¿No hay preguntas? A ver, ¿están presentes o ya se fueron a tomar el lonche? A ver. César, Ernesto, Juan, Edgar, Hilder. No, está bien claro con lo que estaba manifestando el ingeniero Freddy, más bien el maestro Freddy, para poder concluir con todas las actividades. Más bien le agradezco para que haya aperturado nuevamente las actividades para poder acabarlas y empezar, como él dice, de lleno con el segundo módulo. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Bueno, una vez más les agradezco por su presencia y bueno, sigamos accediendo al aula en el momento que estemos motivados, en el momento que no tengamos sueño. En realidad esa es la oportunidad que nos da las tecnologías de poder acceder desde donde queramos. Entonces, y también aprender de donde nosotros nos encontremos. Ahí son los límites, rompe las barreras de límites de tiempo y espacio. Gracias César, Edgar, Ernesto, Hilder, Jorge Luis, Juan y Néstor. Muchas gracias a todos por su presencia y bueno, de igual manera agradecerle a la ingeniera Sandra y estamos en contacto. ¿Algo adicional, ingeniera? No solamente agradecerles por su presencia, por su participación. Me ha gustado mucho estar con ustedes esta noche. Espero en este caso la próxima semana estar también presentes y que se lleve a cabo de igual forma en este caso el webinar. Buenas noches con todos. Gracias por su participación. Freddy, gracias también por tu apoyo. Muy bien, gracias a ti, Sandra. Muy bien. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.